Bienvenidos a la presentación del tema número 9 sobre las pruebas no paramétricas Kruppan-Wallis, Friedman, Wilkinson y Spearman, el cual fue realizado por el ingeniero Jaime Díaz y mi persona, ingeniero María García. Pruebas no paramétricas son métodos de análisis de estadístico que no requieren de una distribución. En algunos casos se denominan pruebas sin distribución. Es importante resaltar que los términos no paramétricos y sin distribución no indican que las pruebas de estadísticas, estas pruebas estadísticas no importen, sino simplemente significa que estos métodos no asumen ninguna distribución particular, como por ejemplo normal, uniforme o exponencial. Este tipo de pruebas utiliza son medianas y rango, por lo que son resistentes a los valores atípicos en los datos. Sin embargo, si los datos son normales y no tienen valores atípicos, estos tests no son los más recomendados. Se debería hacer inicialmente una prueba de normalidad para identificar si la distribución es normal o no paramétrica, y así seleccionar la prueba que se adapte a esas condiciones. Con respecto a las condiciones de aplicación de las pruebas no paramétricas, se pueden utilizar para datos cuantitativos y cualitativos, nominales, pues categóricos, y ordinales, que son ordenados. Y los datos pueden ser pequeños, o sea, menores a 30 casos observados. Entre las ventajas de este tipo de prueba, se puede utilizar para datos nominales, ordinales, de intervalo o de razón. No son restrictivos sobre los supuestos relacionados con la distribución y la varianza. Estas pruebas no se ven afectadas por los valores atípicos de los extremos de los datos. Se puede utilizar con tamaños de muestras muy pequeños y también incluso cuando los datos son sesgados. En comparación con las pruebas paramétricas, los test no paramétricos son más fáciles de calcular e interpretar. Entre las desventajas se tiene que son menos potentes que las estadísticas paramétricas. Es decir, aumenta la posibilidad de que se cometa un error de tipo 2, donde aumenta la tasa de falsos negativos. Solo se puede usar con diseños experimentales relativamente simples. Algunos investigadores manifiestan que analizar rango en lugar de valores experimentales reales es más complicado. Por lo general, las conclusiones son menos específicas debido a que las hipótesis se redactan en forma más general. En concordancia con lo que son las hipótesis, en las pruebas no paramétricas, la hipótesis nula puede ser que las dos poblaciones son iguales. Dentro de las pruebas no paramétricas que se van a considerar en esta presentación está la prueba de Friedman, que es una alternativa no paramétrica a la ANOVA con medidas repetitivas. Es un test similar a la prueba chi cuadrado, pero es posible aplicarlo cuando el número de frecuencias es menor a 5 datos esperados. Y se utiliza el mismo principio, el que se supone que no hay relación entre las dos variables que se prueban. Dentro de las condiciones es que tiene que ser aplicado en mayor o igual a 3 grupos. Los datos son dependientes, es decir, son pareados o relacionados. Los datos son basados en rango y la escala ordinal se puede aplicar tanto en escala ordinal, numérica, de intervalo o continua. A continuación se muestra el procedimiento que se debe seguir para aplicar la prueba de Friedman. Previamente se recomienda verificar si los datos provienen de una distribución no paramétrica para utilizar este tipo de pruebas, empleando las pruebas de normalidad. También se puede utilizar cuando la distribución de las variables es desconocida o el caso que no se cumpla la homogeneidad de las variables. El primer paso que se debe considerar es que se plantea la hipótesis, el segundo es ordenar los datos en bloques, un diseño de bloque al azar. El tercero sería clasificar los datos por fila para obtener los rangos. El cuarto sería calcular la suma de los rangos por cada columna. Y el quinto sería el cálculo del estadístico de la prueba de Friedman, el cual depende de la ecuación que está en la diapositiva, donde n es el número de fila, k es el número de tratamiento o columnas y rj es la suma de los rangos de la j enésima columna. El paso número 6 sería determinar el valor crítico de Friedman de la tabla o con una distribución chi cuadrado. Existen dos condiciones. Si el número total de filas, que n, es mayor a 15 y el k es mayor a 5,
La distribución de Friedman se aproxima a una distribución de x cuadrado, o sea, una tabla de distribución de x cuadrado, con k menos 1 grado de libertad. En el caso de que exista, si el número de fila es menor a 15 y el k menor o igual a 5, se recurren a unas tablas con valores de significancia para un test de Friedman. El siguiente paso sería tomar la decisión. Para eso se considera que x cuadrado calculado es mayor a x cuadrado teórico, se rechaza la hipótesis nula. Si x cuadrado calculado es menor o igual a x cuadrado teórico, se acepta la hipótesis nula. El ejercicio práctico de la prueba estadística de Friedman tiene el siguiente planteamiento. Los ingenieros de producción están probando 3 nuevos tratamientos para controlar la producción de hidratos, los cuales fueron probados en 7 pozos. Quieren identificar si existen diferencias de la producción de gas al utilizar los diferentes tratamientos. En la tabla número 1 se muestra la producción de gas de los 7 pozos bajo tratamiento de hidratos. Se tienen 7 pozos con la producción 1, 2 y 3. Lo primero que se recomienda es realizar una prueba de normalidad. Entonces, por la cantidad de datos se selecciona la prueba de Shapiro-Wilk, donde se plantea si la hipótesis nula, los datos de los grupos de producción de gas siguen una distribución normal. Para eso si el P es mayor a 0,05 se aprueba esa hipótesis nula. En el caso de la hipótesis alternativa, los grupos de las medias de producción de gas no siguen una distribución normal. Para que esto sea, sería P menor o la probabilidad menor o igual a 0,05. Se muestra en la tabla número 2 que se rechaza la hipótesis nula para los 3 grupos experimentales de tratamiento, debido a que el p-valor es menor o igual a 0,5. Es decir, que no sigue una distribución normal. También se puede observar la misma información con los gráficos QQ normal de la producción de gas. Si notan, los datos están dispersos de la línea de tendencia y por lo tanto se puede decir que no tiene una distribución paramétrica. Confirmado que se puede aplicar una prueba no paramétrica, se selecciona la prueba de Friedman. En este caso se plantea una hipótesis con un alfa de 0,05, donde la hipótesis nula es que la producción de gas son iguales para cada uno de los tratamientos, y la hipótesis alternativa es que la producción de gas son diferentes para cada uno de los tratamientos. Luego se clasifican los datos en filas para obtener los rangos, los cuales deben ir de 1 hasta el número de tratamiento K. El valor corresponde a 1 y así sucesivamente. Si se ve la primera fila, donde está el pozo 1, está el caudal 1, caudal 2 y caudal 3. El menor valor, en ese caso, es el número 8 del caudal 1. A ese se le coloca el 1. El número 19, que es el caudal 2, sería el rango 2. En el caso del caudal 3, sería el rango 3 porque es el más alto dentro de la primera fila. Se va organizando cada uno por fila. Si observan, en la fila número 6 se demuestra que el caudal 2 y caudal 3 se repiten. En ese caso, para el rango para los dos caudales sería 2,5, porque se hace una sumatoria del número que corresponde, que sería el 2 más el 3, eso le va a dar 5 entre la cantidad de rango, que serían 2, y eso corresponde a 2,5. Luego que esté organizado los rangos, se hace la sumatoria, se calcula la suma de los rangos para cada columna o tratamiento, y si se determina también lo que es el cuadrado de la suma de los rangos. En este caso, se determinó que para la sumatoria de los rangos para la columna 1 viene siendo 7, para la columna 2 viene siendo 14,5 y para la columna 3 viene siendo 20,5. Luego se calcula el cuadrado y también adicionalmente pueden sacar lo que es el promedio de los rangos. El siguiente paso sería calcular lo que es el estadístico de la prueba de Friedman con la ecuación que se muestra en la diapositiva. En este caso, el número de filas son 7, K, que viene siendo el número de tratamiento es 3,
Y la sumatoria de los rangos de la j-enésima columna serían 679,5. Se introducen los valores en la ecuación. Sería 12 entre 7 por 3 por 3 más 1 multiplicado por 679,5, que viene siendo la sumatoria de los rangos al cuadrado, menos 3 por 7 por 3 más 1. Y eso viene dando un resultado de 13,07.